¿Qué es lo que vamos a mencionar a continuación? Bueno, a ver, en un momento, por acá, vamos por aquí, y ya está. Ok, ya lo veo, tengo el chat por acá, así que atento a cualquier consulta que puedan tener. Bien, vamos a ir a nuestro segundo bloque entonces, equipo. Lo primero es, skill técnico que necesitamos para la certificación. Es una de las preguntas que suele venir, sobre todo si tenemos intención de certificarnos. Lo primero que te decía es que las certificaciones van a ir cambiando con el tiempo, van a haber nuevas, pueden actualizarse, y eso es algo que no había mencionado antes, y qué bueno que sigan por acá. Les hablaba de la certificación, por ejemplo, Practitioner, hablamos de las certificaciones de nivel asociado, las profesionales. Hay algo que tienes que saber. Las certificaciones tienen algo llamado versiones. Quiere decir de que si ahora mismo tú revisas en la página web de la certificación, por ejemplo, Practitioner, te puedes encontrar con que está en la versión 2, versión 3. ¿Cómo lo puedes saber? Porque en el mismo nombre, creo que hay un slide anterior que nos puede ayudar a responder eso. Déjame ver si lo encuentro por acá. Acá está, ¿no? En la certificación, miren el primer marquito, y eso que está pequeño, diminuto, pero en el primer marquito acá en la parte superior dice DOP-C02, ¿no? Prácticamente DevOps Engineer Professional C02, quiere decir que es la versión 2 de esta certificación. Por lo tanto, cada cierto tiempo, esta certificación puede tener una versión nueva. Quiere decir que hay servicios adicionales que pueden venir, pueden actualizarse algunos conceptos, pueden remover otros, porque como te digo, en la nube hay constante cambio, porque prácticamente estamos hablando de tecnología, así que es lo normal. Entonces, toma en cuenta eso. No es nada malo, pero es probable de que al momento de que tú con el tiempo vayas rindiendo certificaciones, te encuentres con una versión A y luego una versión B y luego una versión C, pero en el fondo sigue siendo esa certificación, solo que le agregan uno que otro tema nuevo extra. ¿Y eso cómo lo puedes saber? Obviamente revisando la guía del examen, ¿no? Y te puedes encontrar con mayor información. Y pues hay algunas personas que ya cuando rinden el examen también te pueden contar, ¿no? Oye, vino esto de este tema que es nuevo y no lo había visto mucho, pero fue bien igual, ¿no? Entonces por ahí te pueden soltar esos spoilers, como se dice. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Lo primero es que ahora sí tenemos que hablar un poco más de los servicios, y para quienes no estuvieron en la sesión anterior no es malo, al contrario, como les decía, los servicios tienen un logo, un icono y tienen un color también, y cada uno tiene un nombre extravagante. Ya, cada uno de estos colores pueden hacer referencia a categorías, ¿no? Por ejemplo, los que son de color naranja pueden ser servicios de cómputo, los que son de color verde pueden ser servicios de tipo inteligencia artificial, machine learning, dentro de esa categoría, ¿no? Los que son de color moradito caen dentro de la categoría de analítica, los de color azul, por ejemplo, de bases de datos, serverless. Por otro lado, tenemos estos de acá que están enfocados más en interconectar, ¿no? En eventos, en ese tipo de casos, y así sucesivamente. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando uno va a dar una certificación, necesita un primer acercamiento. Y es por eso que esperamos en nuestras próximas sesiones hacer ya talleres prácticos, ¿no? Que entremos a probar algún servicio, a desplegar algo, a testearlo, entre otras cosas. El primer acercamiento debería relacionarse con algunos de los más conocidos. Por ejemplo, acá te pongo dos iconos que de repente es primera vez que los tienes en el radar, pero el servicio de la parte superior se denomina S2 y el que está en la parte inferior se llama Lambda. Estos dos servicios son los que prácticamente siempre, siempre los vas a escuchar en todos lados, ¿no? En todos los años de experiencia que tengo, te podría decir que es cierto. Y lo que están viendo de fondo, que es este pequeño sitio donde tenemos, por ejemplo, varias categorías en la parte izquierda, bueno, en mi izquierda, dice cómputo, contenedores, bases de datos, herramienta de desarrollador, tenemos realidad virtual, tenemos analítica. Es la forma en la cual nosotros podemos filtrar, ¿no? ¿No te acuerdas que en la sesión anterior te mostraba un poco que en la consola teníamos un buscador y en ese buscador te sale más o menos la categoría y los nombres de los servicios? Es eso, ¿no? Si por ahí tú tienes curiosidad de
entrar a mayor detalle sobre la categorización de los servicios, lo que podrías hacer es, acá voy a compartir mejor toda la pantalla para que podamos ver lo mismo que yo. Ya, entonces vamos a irnos al navegador, que lo tengo por acá, si no me equivoco. Ah, bueno, acá también hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a AWS Products, ingresamos por aquí en AWS Products, tenemos este sitio y en esta parte tenemos un filtro. Y acá pueden encontrar todas las categorías de los servicios a la fecha. Analítica, integración de aplicaciones, inteligencia artificial, computación, centro de contacto, bases de datos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, me interesa, Javier, lo que son servicios de seguridad. Ah, lo selecciones y lo aplicas. Y acá te salen todos los servicios de seguridad que tiene AWS. Por ejemplo, Artifact, Audit Manager, agente de seguridad de AWS. Lo categoriza. ¿Qué más? Me interesa todo lo que son inteligencia artificial. Ah, ok. Entonces vas a encontrarte con el servicio de Amazon Augmented AI, Bedrock, Bedrock Agent Core, Fraud Detector, Forecast, Comprehend, Kendra, Lex y otros más. Entonces, en esta página, para quienes están apuntando a la primera certificación, de verdad, yo estudié acá, yo revisaba cada una de las categorías y aprendía dos cosas, el nombre del servicio y su pequeña descripción que está por acá. Javier, pero no es suficiente, yo quiero saber más. Ah, ok, le das clic y listo, revisas todo el contenido de la web completo y ahí le das un vistazo más detallado, ¿no? Este link te lo voy a pasar porque creo que es muy valioso. Uy, se armó un bucle. Entonces ahí lo tienes ahora, ¿no? Bueno, entonces ese primer acercamiento es importante y como te decía, va a haber servicios que vas a escuchar mucho más que otros, pero es necesario porque de esa forma ya te vas familiarizando con lo más recurrente que también te puede ayudar en un examen. Lo siguiente que quería mencionarte es que cuando uno interactúa con la nube, hay conceptos que sí o sí ya deberías saber, ¿no? Nuevamente, en esta sesión no estamos buscando que en 2 horas estés preparado para la certificación, pero sí te estamos mencionando puntos importantes que vamos a repasar, obviamente, más adelante en algunas otras sesiones con el equipo les vamos a poder compartir, pero más o menos para que ya sepas lo que implica, ¿no? Eh, Cuando uno ya da un examen de certificación, hay conceptos como, por ejemplo, este de acá, que es necesario que ya lo tengamos de memoria, como por ejemplo la región. En AWS, y para quienes no lograron estar en la sesión anterior, en AWS existe el concepto de región. Una región es, digamos, como su nombre trata de explicarlo, es un espacio ubicado en alguna parte del mundo que en el fondo, por dentro, que es un poco ya la estructura de la nube, en este caso el de Amazon, hay un montón de servidores que están medianamente cercanos y es un punto incógnito porque no sabemos dónde está específicamente, pero su ventaja es que si algo les pasa, como un desastre natural, se pueden recuperar y tu servicio sigue funcionando. ¿Esto cómo influye al momento de dar un examen? Primero, tienes que saber qué es una región de por sí para poder rendir la evaluación. Y, por ejemplo, en la práctica se ve así, ¿no? Una región se ve así. No es que vas a encontrar un mapa y seleccionas la región, no, simplemente es una opción en la parte superior donde tú eliges cuál es la región con la cual quieres trabajar y ya está, y la consola se actualiza. ¿Y por qué pongo este título que dice no veo nada? Porque este es una de las cosas que te suele pasar cuando aprendes la región en práctica, ¿no? Porque todo lo que tú creas en una región si tú ingresas a otra región, no lo vas a encontrar. Entonces son como espacios aislados, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, para más o menos ya ir puliendo el término de la región, cada región y lo que tú crees en ella están en mundos aparte. No quiere decir que todo lo que tú crees en Amazon lo puedes encontrar en todas las regiones, no. No es así, ¿no? Entonces, toma en cuenta eso también, puede venir en el examen lo que son conceptos de entrada, como lo que es una región, ya tendrías que saberlo al momento de rendir el examen. Si no lo tienes, te recomiendo, toma nota ahora mismo y ya más o menos sabes qué tema podrías estudiar más adelante o podemos abordar también en conjunto, ¿no? Y a nosotros nos gustaría que en los chats nos comenten qué temas también quisieran ver y lo podemos reforzar en otras sesiones. Bueno, entonces como te decía, una región es esto, ¿no? Una región, para ya refrescar el concepto, no me gustaría que te vayas con la idea a medias. En una región, lo que te mencionaba es que hay, bueno, zonas de disponibilidad, tengo que hablarlo sí o sí, ¿no? Dentro de una región hay zonas de disponibilidad. ¿Qué es una zona de disponibilidad? Prácticamente es un espacio
donde hay data centers, ¿no? De dispositivos físicos que están ubicados en alguna parte y que sin ellos pues no sería posible lograr esta comunicación global que la nube nos puede ofrecer, ¿no? Que permite que, por ejemplo, usuarios de otros países puedan usar tu aplicación. Ya habíamos hablado del caso de Netflix en la sesión anterior. Entonces, de esa manera es como funciona. Entonces, tenemos una región, es el nivel macro. Dentro de una región hay zonas de disponibilidad y dentro de cada zona de disponibilidad tenemos los data centers, que como te decía, no se sabe dónde están, pero es muy interesante porque, por ejemplo, si hay un desastre natural y hay varios data centers, se pueden recuperar, ¿no? Algo así es como funciona para no entrar mucho en detalles. Y otros dos conceptos clave que sería bueno que sepas al momento de rendir un examen son los local zone y los edge location, ¿sí? Estos dos conceptos, como te digo, también se explican de una mejor forma, pero igual yo te hago la introducción básica. Más adelante ya de repente lo abordaremos en otra sesión, pero para que sepas, vayas anotando ahí esas cosas que todavía no estamos muy pulidos tal vez y te puedas preparar para una certificación si es lo que quieres lograr. En LocalZone, por ejemplo, habla un poco de más cerca de usuarios finales. Javier, ¿por qué pones esa idea? Porque vamos a entenderlo así, ¿no? Si nosotros solicitamos comida a domicilio y sabemos que el restaurante está a la vuelta, sí, yo sé que me van a decir, Javier, pero debí irlo a recoger en físico, es más rápido. Pero bueno, tú pediste de delivery por alguna razón, pero sabes que está cerca, entonces es más probable de que llegue más rápido a ti que a otra persona que tal vez esté en otro distrito, por obvias razones, por distancia, ¿no? Lo mismo pasa en nube. Cuando en nube queremos brindar, vamos a decirlo así, tal vez información o pedidos más cerca, LocalZone es un punto medio donde puede estar más cerca de tus usuarios finales y puede ayudar a que eso se logre, ¿sí? Es la manera en cómo te lo podría explicar ahora. Y por otro lado tenemos los Edge Location, que lo que buscan es que la latencia sea mínima, ¿no? Son prácticamente espacios dentro de este mapa donde todo lo que va viajando está muchísimo más, es como impulsado, ¿no? Es como que un impulso extra de lo que está viajando y finalmente te ofrece la mejor latencia posible. O sea, con latencia me refiero a esta diferencia entre tal vez lo que uno ve, por ejemplo, en los auriculares, ahorita estoy usando unos, son inalámbricos, por lo tanto, es probable que exista una latencia. Yo esté hablando ahora y la diferencia sea tan poca, de repente de milisegundos, que no me doy cuenta, pero en el fondo está sucediendo así, porque hay un viaje de información, ¿no? Por tecnología inalámbrica. Lo mismo sucede algo así con Access Location. Espero que más adelante lo podamos ver a detalle, pero toma nota, nuevamente, toma nota si es un concepto que nunca escuchaste, para que puedas hacer dos cosas. Uno, aprenderlo en los materiales que mencionamos. Dos, preguntarle también nosotros, obviamente, como Student Builder Groups para ayudarles, obviamente, en su reto. Y pues en el fondo lo puedas repasar también por tu cuenta, con ayuda de la IA o lo que tú prefieras. Bien, entonces los servicios se encuentran en un lugar, habíamos hablado en un lugar que es la consola de AWS, y pues acceder a ellos era muy sencillo, ¿no? Nos habíamos quedado más o menos en esta pantalla en nuestra anterior sesión. Todo lo que de acá vamos a ver es nuevo, mucho más nuevo. Y pues para poder encontrarlos teníamos este portal bien bonito donde colocábamos el nombre y automáticamente nos salía una lista entera. ¿Sí? Esa es la forma en cual accedemos a los servicios de AWS. No tiene más ciencia, es un portal web, tiene aplicación, también tengo entendido, así que es bastante práctico, ¿no? Entonces, conceptos clave para el examen, nuevamente, técnicos ahora sí, ¿no? Acceder a los servicios, consola de AWS, nombre de los servicios, cada uno tiene categorías, tiene especificaciones, títulos y detalles, ¿no? Ya te pasé el link del lugar donde puedes encontrar absolutamente todos. ¿Y qué más tienes que saber? Que es una región, que es una zona de disponibilidad, que es un edge location, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto de acá es conocimiento sólido que ya deberías tener al momento de abordar un examen. Javier, es mucho texto, tómale una captura, no te preocupes, ahí te doy un segundo. Y mientras lo vas realizando, vamos a continuar. Bien, la realidad de equipo entonces es que para un examen puede que la preparación sea muy compleja para algunos. ¿Y por qué lo menciono así? Porque es cierto, es válido que se te complique, son más de 200 servicios, es más, inclusive mi perfil, que ya lleva un poco de años en nube, no los conoce todos, sinceramente, no los conoce absolutamente todos. Tal vez por teoría sí, pero en práctica absolutamente todos no.
Y es normal, porque va a haber servicios que vas a utilizar más que otros, dependiendo qué soluciones construyas, qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, yo todavía no he utilizado servicios de computación cuántica, pero sí he utilizado servicios de IA, como la gran mayoría, pero también he utilizado servicios de contact center, que muy pocos creo que sí han entrado en esa práctica. Pero servicios de computación cuántica todavía no. Pero estoy seguro que tal vez en otros rubros, con otros perfiles, ya lo han hecho. Y está bien. Entonces, primera regla para quienes intenten certificarse: no intenten cubrir toda la malla de servicios porque no van a acabar y no es la mejor ruta para rendir un examen. Así que por ahí quítense ese peso de encima y vamos a hablar cómo deberíamos enfocar nuestra preparación y qué cosas pueden venir en un examen de verdad. A ver, lo primero que vamos a hacer a continuación es entender un poco cuál es la línea base que más adelante va a venir en el resto de certificaciones también. O sea, lo que te voy a mencionar a continuación es la serie de pasos ideal que como ya profesional y como alguien que va a rendir un examen necesita entender y hacer para que pueda responder una pregunta idealmente correcta, ¿no? Perdón, tuve que tomar agüita. Estas son las tres cosas que me suelo preguntar y les va a ayudar muchísimo. ¿Qué voy a construir? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que voy a usar, que es totalmente diferente? ¿Y cuáles son los costos por eso? ¿Ya? Porque estas cuatro preguntas son importantes porque puede funcionar para responder eh, en una certificación, como también te puede ayudar a resolver un reto real. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Lo primero, cuando tú das un examen de certificación y cuando también pones a prueba tus conocimientos en la vida real, tienes que entender el servicio. Y entender el servicio no solo consta de saber para qué sirve, ¿sí? O sea, teóricamente te va a ayudar, efectivamente, pero cuando tú entiendes para qué sirve el servicio, vas a darte cuenta de que puede emplearse para muchas cosas. Por lo tanto, la primera recomendación para quienes intenten certificarse ahora en esta primera insignia que es Cloud Practitioner, tienes que tener la teoría clara, sí, léela, entiéndela, ten una idea más o menos detallada de qué es lo que hace cada servicio y con el tiempo y la parte práctica te va a ir mucho mejor. Así que la primera recomendación es que entiendas el servicio. ¿Por qué? Porque en las preguntas de examen te puede venir: tienes un cliente que desea utilizar una página web en la nube y actualmente está usando esto, esto y lo otro. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué servicio usarías? Si no tienes el concepto más o menos claro, se te puede complicar responder. Pero si tú entiendes que ese servicio sirve para eso, inclusive te da una doble ventaja al momento de responder porque sabes para qué se utiliza y entiendes por qué podría ser la mejor opción. ¿Ya? Y te pongo un ejemplo. En Amazon existen varios servicios de bases de datos, varios, no solamente uno. Entonces, ¿cómo tú podrías responder ante una pregunta que te dice: necesito almacenar información de productos? O sea, sabes que necesitas una base de datos. Ahí probablemente sí lo sabes. Pero ¿cuál de todas? ¿Cómo eliges, no? Y para poder responder eso necesitas entender qué es lo que está buscando ese cliente y qué servicio es el más adecuado para eso. Si te dice: yo estoy guardando información de videojuegos en tiempo real, probablemente necesite un servicio mucho más eficiente, más rápido, que de repente esté en un modelo no relacional, entonces podría ser el servicio tal, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos hablando de lo técnico, así que si por ahí los que estamos en esta sesión, por ahí alguno de nosotros vuela, como se le dice, o no lo entiende del todo, tranquilos. En esta sesión no estamos buscando que aprendan todo lo necesario para certificarse, solo estamos hablando de las ideas generales que vas a necesitar saber para poder dar un examen. Entonces, entender el servicio es crucial. ¿Qué más? Cuando ya tienes el servicio, esto no viene en el examen, ojo, pero te lo digo, vas a encontrarte con referencias de cómo usarlos variadas, ¿no? Como pueden ser diagramas de arquitectura. Un diagrama de arquitectura es el uso de varios servicios y cómo se comunican entre ellos. ¿Por qué es bueno revisar diagramas cuando das un examen? Porque en las preguntas te podrían decir: yo necesito una solución de analítica, necesito migrar información, necesito colocar o instalar WordPress en la nube o necesito hacer alguna otra cosa. Entonces,
A estos diagramitas ayudan mucho, porque tú ya más o menos sabes que este icono de acá, porque como te digo, obviamente ya leíste los servicios, sabes que este icono es S2, sabes que este icono de repente es otro servicio de base de datos y este otro icono es para otra cosa. Entonces ya más o menos tú tienes una colección en tu mente de cuando se va a hacer esto en la nube, se utiliza usualmente estos servicios. Entonces, para la pregunta tal, yo podría deducir que la respuesta estaría utilizando tal y tal combinación, ¿no? Entonces, revisar arquitecturas de diagramas te puede ayudar con eso, sí. Pero nuevamente, ¿no? Necesitas primero entender para qué son. Y una vez entiendes para qué son y empiezas a revisar información adicional como puede ser esto, podrías responderlo sin ningún problema, ¿no? Nuevamente, son recomendaciones, formas, estrategias de cómo abordar. ¿Qué más necesitas saber, Javier? Para el examen solo, entonces, estoy anotando aquí en mi lista, necesito revisar todos los servicios y saber, bueno, la gran mayoría, ¿no? Y ahorita vamos a acotar eso también. Necesito revisar entonces la definición de los servicios, su nombre, su uso, no más o menos tener una idea. Sí, sí, pero hay un par de cosas más. En el examen de certificación practitioner no solamente viene, o no solo es suficiente, mejor dicho, saber para qué son y para qué se usan. También te preguntan algunas cosas que son necesarias y que trabajan de la mano con todo lo que estás aprendiendo. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo te lo podría poner en palabras sencillas? Es algo así como saber, por ejemplo, de que, supongamos, ¿no? Tú das un examen de conducir, ¿ok? Y si tú das un examen de conducir, probablemente tengas que aprender para qué son las señales que están pegadas en los letreros y cómo entender los límites de velocidad y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es conceptual, tú lo puedes aprender y chévere. Pero recuerda que para el examen de conducir tienes que conducir. Entonces, tienes que haber hay una habilidad que funciona para todo y se mezcla con lo teórico, que es poder manejar el vehículo según lo que te indica la norma, con las reglas que tú más o menos ya puedes identificar en los letreros. En la nube es similar. Ok, tú ya sabes para qué sirven los servicios y cómo funciona. Listo, ese es el paso uno. El paso dos es que hay algunas cosas que trabajan de la mano con lo que tú ya sabes. Por ejemplo, hay algo llamado Well Architect Tool. El Well Architect Tool tiene pilares y cada pilar es un concepto que tú deberías saber. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque esto viene en el examen. Si tú no sabes qué es el Well Architect o para qué sirve, entonces probablemente no puedas responder varias preguntas. Si tú no sabes cuáles son los pilares del Well Architect y qué puntualmente resuelven o para qué existen, también te puede costar un poco responder algunas preguntas. Entonces, lo que quiero que entiendas es que para ese examen no es solamente saber de los servicios. Vas a aprender conceptos nuevos que lo vas a utilizar de manera implícita en todo tu desarrollo profesional. O el arquitecto es uno de ellos. ¿Qué más tenemos por aquí? También te vas a aprender esto de acá, que se llama modelo de responsabilidad compartida. Espero que estemos tomando nota para quienes están interesados en certificarse, porque nuevamente estos temas que les menciono vienen a la certificación. O el arquitecto es uno de ellos y el segundo que les decía se llama modelo de responsabilidad compartida. El modelo de responsabilidad compartida, para explicarlo en palabras sencillas, dice o establece qué cosas tú eres responsable y qué cosas la nube se hace cargo, para tener de una manera explícita dónde nosotros y lo que hacemos puede tener un impacto en la realidad. Por ejemplo, ¿no? Acá lo que te dice es AWS es responsable del software y del hardware, ¿no? Entonces, si por ahí tú tienes tu computadora personal y por alguna razón la pantalla no enciende, eh, vamos a decirlo así, tú eres el culpable, ¿no? Porque por ahí algo le hiciste, me imagino, no le hiciste el mantenimiento, quién sabe qué, ¿no? En la nube, tú sabes que en el fondo funcionan con servidores. Si uno de estos se malogra, ¿es culpa tuya? No, acá no, porque finalmente dice en el modelo de responsabilidad compartida que el hardware y la infraestructura global
que involucra las regiones, zona de disponibilidad y las edge location, y tú sabes que por dentro hay data centers, es responsabilidad de Amazon, no tuya. Entonces, en este caso, el modelo es muy claro y te dice, tranquilo, eso no es tu responsabilidad, yo me encargo. Pero todo lo que está en tu línea, que dice Customer, como podría ser las configuraciones, los temas de seguridad y más, es responsabilidad tuya. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces he escuchado en publicaciones de Internet, hay muchas personas que indican que la nube no es segura, pero no es culpa de la nube que no sea segura. Si alguien no establece la configuración adecuada de los recursos que están en la nube, obviamente va a ser inseguro, pero no es que la nube tenga la culpa. Finalmente, esa responsabilidad es nuestra. Y este modelo responde eso. Por lo tanto, en el examen de certificación pueden venir preguntas que te pongan a prueba en ese sentido. Te digan, ¿no? Tú como cliente de la nube utilizas tal cosa y pues eso en base al modelo de responsabilidad compartida, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Y ahí tú tienes que colocar, ¿no? Bueno, esto es muy sencillo porque son solamente dos opciones, pero en el fondo va a haber más detalles o pueden no tunear un poquito más la pregunta. Pero esto también lo tienes que saber. Y nuevamente, esto no es un servicio, pero es un concepto que viene en la certificación. Entonces, recapitulando, Well Architect, modelo de responsabilidad compartida, ya tienes dos. Y pues no podíamos dejar esta sección, recuerden que estamos en el segundo bloque y último, de no hablar de los servicios. Los servicios de AWS, te decía que hay más de 200. Entonces, diseñamos esta sección que habla de los servicios favoritos o los mejores amigos que vas a tener en todo tu camino de aprendizaje. Con eso me refiero a los servicios más recurrentes que vienen en la certificación, y no solo en la certificación practitioner, sino en todas. ¿Ok? Entonces, acá hay una buena noticia. Si antes yo te decía que eran 200 servicios, te voy a mencionar más o menos 5 que sí o sí tienes que saber. O sea, estos no es que yo te lo digo y no los estudies, no, estos sí o sí los tienes que saber por definición, por teoría básica. Para cualquier examen futuro tienes que saber cuáles son estos 5, qué es lo que hacen y para qué sirven. Entonces, en este espacio que tenemos, que es, como les digo, es corto para una preparación completa, les voy a hablar de esos 5. El primero se llama IAM o Identity Access Management en nombre completo, pero lo puedes encontrar en internet como IAM. Este servicio se encarga de administrar, como dice acá, las identidades y acceso a los recursos. Prácticamente, aquí es donde se gestionan los usuarios que pueden acceder a la consola, se trabaja con lo que son grupos, se trabaja lo que son roles y cosas como esas. Pero en resumen, dentro de este servicio puedes gestionar el acceso de otras personas a la nube, qué es lo que pueden usar, puedes establecer permisos, puedes decidir si un servicio puede acceder a otro, por ejemplo, puedes trabajar con grupos, ordenar un equipo de trabajo. Entonces, IAM es este servicio que sí o sí está presente en un examen. Y es más, lo vas a utilizar siempre. El día que te toque asumir un reto profesional, IAM es el servicio que siempre vas a usar, siempre. Bien, llevamos uno, IAM o Identity Access Management, ¿no? Y más o menos lo que hace es esto, ¿no? Tú puedes trabajar con una organización que tiene diversos perfiles y cada perfil hace una cosa y otra, y existen administradores, existen, digamos, jefes, existen equipos técnicos, ¿no? Y cada uno de ellos necesita, ¿no? Necesita acceder a la consola. Y para hacerlo, entonces creamos una estructura, ¿no? Donde hay un equipo, hay un grupo de testers, hay un grupo de developers, hay un grupo de reviews y de administradores donde pueden haber más de una persona. Esta estructura que tú ves a continuación lo puedes hacer con el servicio de Identity Access Management. Es por eso que es muy importante. Entonces te das cuenta cómo por eso es cross, por eso es necesario, por eso sí o sí siempre va a venir. Entonces ahí es donde lo respondemos. Llevamos uno, servicio número 2, CloudWatch, que es un servicio de monitoreo. CloudWatch es un servicio que sí o sí te va a venir en el examen, o si no te lo preguntan, pues van a ser muy sutiles y en el fondo está implícito ahí. Y el CloudWatch es un servicio de monitoreo, su nombre no te vaya a confundir, pero parece efectivamente el nombre de un smartwatch. Pero el servicio de monitoreo de CloudWatch es este servicio que te permite a ti
Tener visibilidad de métricas, de logs, ¿no? De registros, construir paneles, crear alertas, ¿no? Entonces, CloudWatch es este servicio que es para todo y funciona con todos los otros, porque es seguimiento, ¿no? Es como, por ejemplo, un televisor. En el televisor tienes varios programas, pero sin la tele no accedes a ellos. Entonces, CloudWatch es eso prácticamente. CloudWatch tiene la capacidad de que puedas observar sobre todos los servicios que hay en la nube. Por eso es que es un servicio que siempre está presente en cualquiera de las preguntas. Y la palabra clave acá de CloudWatch es visibilidad, porque con CloudWatch podemos crear algo así, un panel donde tenemos alertas, ¿no? ¿Una alerta qué es? Una alerta es, por ejemplo, yo tengo un servidor y se está quedando sin espacio, entonces yo mando una alerta a mi correo que dice, oye, tu servidor tal se está quedando sin espacio. Ah, perfecto, gracias por avisarme, ¿no? Y pues en ese momento yo ya tomo una acción, voy, de repente lo modifico o hago alguna otra cosa. También tenemos métricas. ¿Qué es una métrica? Por ejemplo, ¿no? Tú tienes nuevamente un servidor. En una métrica tú podrías saber cuánto es lo que se consume de memoria, cuánto es lo que se consume en disco, temas de red. O sea, puedes encontrar información sobre cómo le está yendo, ¿no? Algo así. Por eso hacía la analogía con un smartwatch, porque mientras el smartwatch aplica a ti físicamente hablando, CloudWatch aplica para los servicios de la nube. Tiene el monitoreo y el seguimiento de todo lo que está pasando ahí. Entonces, es por eso que este servicio, el servicio número 2, CloudWatch, es uno de los que más suele venir también en los exámenes de certificación, en todos, en cualquier servicio número 2 del top 5 que hemos preparado para ustedes el día de hoy. CloudWatch, servicio de monitoreo. Sí, ya lo tienen, me imagino que sí, y si por ahí quieren que vuelva, me avisan, pero ya vamos dos. Siguiente, CloudTrail. Ya, y tranquilos, no quiere decir que todos los servicios se empiecen por el nombre de Cloud. Algunos sí, algunos no, ¿ya? Entonces acá ha habido una coincidencia entre CloudWatch y CloudTrail, pero son diferentes. Mientras CloudWatch se orientaba a todo lo que es monitoreo de servicios, CloudTrail es un poquito más serio, vamos a decirlo así, porque CloudTrail es un servicio de categoría para auditoría. Para quienes tal vez no venimos mucho de la parte tecnológica o de TI, como se le dice, te explico rápidamente. Una auditoría es este procedimiento, ¿no? Donde uno revisa información detallada de lo que ha pasado, de cómo se ha gestionado algo. Por ejemplo, supongamos, ahí está, algo sencillo, ¿no? Supongamos que cuando tú ingresas a la universidad o algún edificio, usas una credencial, ¿no? Y esa credencial tú la colocas en un espacio y te dejan entrar, por ejemplo. Entonces, supongamos que necesitan hacer una auditoría para determinar si un alumno estuvo viniendo a clases. Vamos a decirlo así, ¿ah? Y pues, ¿por qué? Porque el alumno sustenta de que sí viene, pero curiosamente parece que no. O de repente los profesores reportan que no. Entonces, digamos que esta auditoría es profundizar en información donde podríamos saber cuándo vino esa persona, en qué momento ingresó, hacia dónde fue, toda esa información que, como te digo, está más del lado de seguridad. Y en el caso de la nube, se utiliza para resolver problemas. ¿Ya? Un caso que siempre me gusta compartir aquí, ahorita hablo de esto, es que, por ejemplo, con CloudTrail tú puedes saber qué acciones están haciendo en la nube. Si tú tienes un equipo de 2 personas, no va a pasar nada, ¿no? Todo tranquilo probablemente. Pero ponte a pensar cómo hacen las organizaciones que tienen 500, 1000, 2000, 3000 personas en un solo espacio trabajando. A veces las cosas no salen bien, entonces por ahí de repente alguien mueve algo, alguien borra algo y no sabemos qué pasó. Entonces CloudTrail nos puede ayudar a responder eso. CloudTrail nos puede decir, oye, tal usuario parece que removió esto. Bueno, lo hizo porque tiene la información certera, ¿no? Lo hizo en tal hora, lo modificó así, cambió esto y ahí está la información. Entonces CloudTrail ayuda para eso. Por lo tanto, es auditoría, es seguridad y es foco, ¿no? Y la buena noticia es que CloudTrail puede detectar la actividad de todo lo que sucede en la consola. Lo que te mencionaba era de que finalmente en la nube la consola no es la única forma de acceder, ¿no? El portal web, sino también puedes acceder por medio de comandos y cuando tú desarrollas soluciones de software.
igual todo eso CloudTrail lo puede detectar y te puede decir a ti de manera específica, mira, tal persona accedió a tal cosa en tal momento y también hizo tal acción, ¿no? Y bueno, lo que busca explicar este diagrama es que esa información se puede guardar, porque acuérdense que en nuestro país hay normativas que podrían decir que tengamos esa información almacenada por 2, 3, 5 años, ¿no? También podemos lograr eso. Llevamos 3, nos faltan 2. Cuarto servicio que siempre sí o sí vas a encontrar en un examen, AWS Lambda. AWS Lambda es muy popular y no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado antes, pero si es así lo puedo poner en el chat y si nunca lo ha visto también normal, lo vamos a explicar rapidito. AWS Lambda es un servicio que está en AWS que cae dentro de la categoría de computación sin servidor. Ya cuando te digo computación sin servidor no quiere decir que funciona del aire, no, o sea, en el fondo sí utiliza servers, pero no necesita que lo estés cuidando, como yo le llamo, ¿no? Cuando menciono este término, quiere decir de que es como, vamos a decirlo así, es como un microondas, ¿no? Tú vas y le dices al microondas, yo quiero que la comida se caliente en 3 minutos, y lo pones 3 minutos, te vas al baño, haces tus cosas, regresas y si te demoraste más, no pasa nada, 3 minutos. Pero es muy distinto a calentar algo en un microondas a calentar algo en una cocina. Si tú utilizas, por ejemplo, la estufa, como le dicen, y lo enciendes y pones algo ahí, tú tienes que estar cuidándolo, porque si no se quema, ¿verdad? Creo que todo nos ha pasado. Entonces, si no lo cuidas, se quema. Lo mismo sucede acá. En el caso de Lambda es sin servidor porque cae dentro de la categoría de, ok, lo que voy a usar está controlado, pero no es necesario que lo esté mirando, no es necesario que yo tenga que estar gestionando algo para que funcione bien. ¿Por qué? Porque Lambda lo que hace es esto. Lambda ejecuta código. Tú puedes tener, por ejemplo, y nuevamente para quienes de repente nos acompañen en este momento y no son de carreras relacionadas con tecnologías, tranquilos, lo que quiero que sepas es que Lambda se puede integrar con casi todos los servicios de AWS, como puedes ver a continuación, pero también su principal funcionalidad es ejecutar código, ¿ya? Por eso se llama Lambda Function. Function o función hace referencia a, vamos a decirlo así, un algoritmo sencillo que de repente suma 2 números. O de repente lo que hace es registra un producto. O de repente realiza una transacción, ¿no? Una funcionalidad muy específica, ¿sí? Entonces, esa función lambda se ejecuta cada vez que tú lo necesites. Pero como te decía, ¿por qué cae dentro sin servidor? Porque no es que todo el tiempo esté encendida, solo funciona cuando tú lo necesitas y eso hace de que sea tan eficiente, tan útil, que se puede integrar con todo, porque funciona para muchas cosas, ¿no? Y más adelante tendremos conversaciones más extensas, pero eso es lo que quiero que sepas, ¿no? Entonces, Lambda como servicio es ese caso que siempre va a aparecer en un examen. ¿Por qué? Porque con Lambda podrías enviar un correo. O sea, así como la última cosa, ¿no? Agarro, envío un correo. Con Lambda podrías guardar un archivo. Con Lambda podrías de repente hacer algún registro de una base de datos. Con Lambda podrías de repente, no lo sé, como te decía, sumar 2 números si tú quieres, ¿no? Etcétera. O sea, con Lambda puede ser algo muy puntual que finalmente puede estar soportado y correr ahí sin necesidad que te preocupes por nada más que colocar el código y ya está. No tienes que configurar nada más. Así que Lambda es el cuarto servicio presente en la certificación Practitioner. Último, para ya ir cerrando, tenemos AWS S3. Ya, acá sí tengo que hacer una analogía porque a veces es un poco complicado hablar de S3. Por lo tanto, creo que todos conocen Drive. Por acá, no sé si pueden reaccionar o poner manito arriba o lo que gusten o algún emoji. Creo que todos conocen Drive o han utilizado Drive alguna vez. Si es así, Drive prácticamente tiene una interfaz bonita, tú subes un archivo y la ventaja es que en cualquier lugar, desde tu teléfono inclusive, puedes acceder a la información siempre y cuando estés conectado a Internet. S3 es algo así, es como el Drive de AWS, donde tú puedes almacenar lo que tú quieras. Ya, una de las diferencias es que, ay, perdón, esto no. Una de las diferencias es que S3 también tiene una interfaz bonita, pero S3 no solamente guarda archivos, vamos a decirlo así, que tú necesites académicamente o personalmente.
En S3 tú puedes guardar cantidades de datos inmensas. ¿Ya? Y acá hay una principal diferencia que quería mencionar, porque justo conversaba con alguien ayer sobre S3 y me decía, pero S3 es Drive, entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que en Drive tú tienes un límite, ¿no? De cierto espacio. En S3, no. O sea, prácticamente la respuesta es no. Porque tú puedes almacenar cualquier cantidad que se te antoje y obviamente pagas por lo que está almacenado ahí, pero no es que te diga, no, tú guardas solo 1 giga o 2 gigas máximo y después ya no puedes. En S3 no es así. Puedes guardar lo que tú quieras, pero hay un costo, obviamente, por guardar tanta información por X tiempo. Pero lo que quiero que sepas es que acá es como que la línea se rompe, ¿no? No hay ningún problema. Así que esa es la principal diferencia que te podría mencionar. ¿Pero sirve para lo mismo? Sí. Puedes subir fotos, imágenes, archivos, documentos, backups, lo que tú quieras. Puedes subir todo tipo de archivos directamente en S3. Y una de las ventajas también es que con S3 puedes conectarlo a otro servicio. Quiere decir que con un Lambda podrías, por ejemplo, leer una imagen que está en un S3, ¿no? Sería interesante. Podrías hacer muchas cosas que se integran ya a los otros servicios que AWS tiene. En cambio, Drive también creo que se integra algunas cosas, pero obviamente su uso es diferente. S3 tiene un uso más interno, ¿no? Más detallado, más de repente orientado a construir otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias. Bien, ese es el top 5 que mínimo debes saber si en algún momento quieres dar la certificación. Ah, ¿y por qué te ponía el gatito acá a continuación? Porque después de esto, de repente todos estamos un poco cargados de información y decimos, "Ah, eso es todo, hay más, no debe haber más, creo que eso es todo, debería ser suficiente". Bueno, sí hay otros conceptos que es bueno que sepas, como por ejemplo este, que se llama modelo de servicio. Nuevamente, cuando yo menciono esto, no quiero que te lo aprendas a la primera, solo que sepas y anotes que eso puede venir, va a venir, mejor dicho. Tienes que saber qué es IaaS, PaaS y SaaS, así como lo ves. O sea, toma una captura si quieres porque escribirlo es bien raro. Pero existen modelos de servicio. O sea, así como existen el servicio de S3 que ya hemos hablado, de CloudWatch, de Lambda y otros más, que caen dentro de categorías como puede ser análisis, bases de datos, machine learning, otras cosas, existe algo llamado modelo de servicio donde también inclusive se pueden categorizar ahí, ¿ya? Pero para entender esto, aproveché minutos antes en buscarles alguna imagen que nos pueda ayudar y encontré esto. Esta es la forma sencilla de explicar los modelos de servicio con una pizza. Ya, el modelo tradicional o on-premise, como le dicen, es el que se refiere a quienes tienen sus servidores en su edificio, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues tú tienes que comprar todo, gestionas todo, el espacio, todo es responsabilidad tuya. Entremos al grano. Cuando hablamos de IaaS, estamos hablando de infraestructura como servicio. Esa es la traducción a español. Infraestructura como servicio, infrastructure as a service. Y cuando hablamos de infraestructura como servicio, quiere decir que, como dice acá, tú ya tienes esto listo para poder hacer tu pizza. Ojo, es una analogía. Cuando hablamos de platform as a service o plataforma como servicio, quiere decir que tú puedes hacer tu pizza con ya cosas más específicas, más rápido. Y cuando nosotros hablamos de software as a service, ¿no? Software como servicio, estamos hablando de que tú pides la pizza y ya está. No quiero que técnicamente tú lo aprendas, solo entiende la diferencia. La diferencia es que mientras tú vas eligiendo de izquierda a derecha, tienes menos control de lo que sucede, ¿verdad? Mientras en la primera, tú tenías el control desde que, digamos, utilizas el equipo, la cocina para poder preparar esa pizza. En el último paso, tú simplemente la ordenas, no la preparas, no la empacas, no te pierdes toda esa historia, ¿no? Entonces, software as a service es ese nivel y infraestructura como servicio va desde el más control y la plataforma es un punto intermedio, ¿no? Lo que quiero que sepas es por qué se divide así un modelo de servicios, porque las empresas tienen diversas necesidades. Algunas de ellas van a necesitar, obviamente, gestionar todo desde abajo, construir, configurar y hacer todo ellos mismos. O también puede haber ocasiones donde simplemente queremos consumir algo que ya funciona y está bien y es rápido, es ideal y es lo que yo quiero. Entonces no tengo por qué complicarme demasiado. Entonces, en pocas palabras, con estos modelos de servicio se define cómo se ofrece, cómo se utiliza algo y para qué ha sido diseñado. ¿Qué más?
bueno, como les decía, ya estamos cerrando, así que tranquilos. Para interactuar con la consola de AWS, habíamos dicho de que ahí era uno de los métodos, pero hay otros dos más. Hay más, pero estos son los tres principales. Y nuevamente, este tema también te pregunta en un examen. Para acceder a los servicios de AWS, no solamente puedes hacerlo desde el portal web o la consola, sino también lo puedes hacer por medio de comandos, terminal comandos, para quien no lo ha visto antes, es como esas películas de hackers donde salen letras blancas en una ventana negra, eso es comandos, y se le llama AWS CLI. Ya su extensión es Command Line Interface o ventana de comandos, interfaz de ventana de comandos o algo así. Ya, entonces, a esto se refiere el segundo punto. Y el tercer punto habla de que te puedes comunicar con los servicios de AWS cuando tú desarrolles software también, ¿no? Entonces, cuando tú desarrollas software, puedes agregarle algo a tu código para trabajar con servicios de Amazon. De esa manera lo voy a explicar para que no nos compliquemos. Entonces, en resumen, hay tres maneras de acceder a los servicios de AWS. Toma en cuenta eso, tienes que saberlo, porque también puede venir en un examen. Eh, Algo más que hay que agregar, sí, como concepto, lo que es el CAF, anótalo así como se escribe CAF, que tiene algunos detalles. Es el Cloud Adoption Framework, que lo que busca es explicarte a ti teóricamente cómo una empresa, una organización va a usar nube desde cero, así como nosotros estamos aprendiendo ahora, lo mismo la organización también no sabe cómo usar nube, entonces el Cloud Adoption Framework te explica ese detalle, esa información de cómo debería hacerse y qué cosas hay que tomar en cuenta, en qué lugares afecta, etcétera, etcétera. Entonces, el Cloud Adoption Framework es algo que sería bueno que revises. Hay información en internet sobre esto del mismo Amazon, pero acá te le pongo el concepto, tomale captura, anótalo, porque esto también te pregunta en un examen de certificación. Los modelos de implementación también. Nuevamente estoy poniendo los conceptos rápidos. Esto era muy sencillo, lo hablamos también en la ocasión anterior. Mientras en uno de estos utilizabas la nube al 100%, en el extremo, ¿no? En mi derecha, donde dice on-premise, hablábamos de que nosotros físicamente tenemos un servidor en un edificio, por ejemplo, y nosotros somos los responsables de que no se le vaya la luz, que esté correctamente enfriado, de que los discos no se malogren, de que no entre telarañas, no entre algo más. Entonces nosotros somos los responsables. Pero las organizaciones también pueden buscar un esquema híbrido. Este término es conocido, ¿no? A nivel de vehículos y a nivel de modalidad laboral. El híbrido es una mezcla de ambos mundos, que busca que una organización pueda usar cosas que están en la nube, como también puede utilizar cosas que están en su edificio o en on-premise, como le dicen, ¿no? Es lo único que trata de explicar este concepto de modelo de implementación. Tienes que saber que son tres. Cloud, ¿no? 100%, híbrido, que es un intermedio, y on-premise, que viene a ser en las instalaciones o prácticamente está bajo el control de esa organización, bajo el cuidado de esa organización. Ya está. Eso es lo que deberías saber a nivel conceptual. Solo quiero agregar una última cosa, que con los servicios tienes que saber sobre costos. Los servicios cuestan, no son gratis, se utilizan y tienes que pagar por ellos. Y la buena noticia es que existen herramientas para que tú puedas saber cuánto podría salirte, ¿no? Algo así como una calculadora. Amazon tiene una calculadora, justamente ya lo había pensado, se llama AWS Calculator. Javier, a veces te pueden preguntar si te puede venir una pregunta que te diga, ¿cómo yo puedo realizar un presupuesto de los servicios que voy a utilizar para alguna solución? Calculator, AWS Calculator. Entonces el nombre es muy conciso y no creo que te olvides, pero para que sepas que sí existe un lugar donde tú puedes hacer costeo de servicios de AWS, si ya más o menos tienes claro cuáles vas a usar. ¿Qué más? En Amazon también existe un soporte, ¿no? Por eso pongo lo de acá que dice incidente, para quienes, como les digo, no vienen mucho del mundo de TI. Un incidente es eso que sucede que no te esperarías, pero que tiene un impacto enorme, ¿no? Algo así como las caídas de sistemas bancarios por las madrugadas o en horarios muy, muy importantes, como puede ser la hora del almuerzo, entre otras cosas, ¿no? Creo que todos lo hemos pasado, alguna vez ha caído nuestra aplicación de banco y no hemos podido hacer una transacción. Bueno, eso es un incidente, porque créanme que detrás de ese no puedo hacer mi transacción hay un montón de personas que están tratando de resolverlo, y lo sé porque yo también paso incidentes en vivo.
Dicho esto, para nosotros ¿por qué hablamos de incidentes? Porque en la nube también no todo es perfecto. A veces en AWS existe lo que son caídas de servicios. Quiere decir que si, por ejemplo, tú usabas Lambda, Lambda dejó de funcionar porque algo pasó. Que obviamente tú sabes que no es tu culpa, está bien, hasta ahí estamos claros, pero igual no te enteras, ¿no? Pero para que tú sepas que eso pasó, existe un lugar llamado AWS Health, que es un panel, es un espacio, una interfaz donde tú entras y te va a decir, ah, mira, todo está check, no pasa nada, ¿no? De los 200 servicios que tenemos, los 200 no tienen problemas, todos están perfectos. Ah, genial, entonces no te preocupas, ¿no? Pero también puede suceder de que cuando tú ingresas, ¿no?, a revisar este panel de los 200, tal vez uno tiene justo un problema en este momento. Y si tú eres de la persona que lo está utilizando, podrías tener problemas. Entonces ya lo sabes. Existe un lugar donde tú puedas revisar si los servicios de Amazon están estables. Es como un portal de transparencia, es increíble, pero existe también. ¿Te pueden preguntar esto en el examen? Sí, podría venir. ¿Qué más? Bueno, acá hay una sección que también agregué porque nuevamente son conceptos que sí pueden venir, donde a veces necesitamos ayuda de expertos. Ya, para que sepas, Amazon también tiene un soporte. Este soporte también está categorizado por varios planes, vamos a decirlo así, ¿no? Básico, desarrollador, business, enterprise. No te voy a hablar de la diferencia de cada uno de estos a detalle porque sí es bastante información, pero quiero que sepas que cuando tú trabajas con nube, también puedes acceder a soporte por especialistas de Amazon si tienes algún problema. Me ha pasado de que a veces es una falla que es culpa del usuario, o sea, nuestra, al momento de construir algo, o también puede ser una duda técnica, o puede ser un fallo del servicio propiamente que estamos reportando a veces, ¿no? Pero es muy raro porque Amazon lo hace muy bien. Entonces, quiero que sepas que existe AWS Support, ¿no? Y cada tiene categorías, ¿no? Tiene Basic, Developer, Business y más, ¿no? Entonces, tienes que saber cuál es la diferencia entre estos, porque eso también te pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque entre uno de ellos puedes hacer consultas solo básicas, en otros puedes utilizar de repente por correo, otro puede ser por llamada, o sea, tienen diferencias, tienen una que otra ventaja entre cada uno de estos que tienes que saber. Bien, ¿dónde aprender más? Este es un recordario rápido de lo que ya había mencionado. Skill Builder, ya lo dije, es un centro de aprendizaje. Tenemos AWS Educate también como una opción. Y por otro lado tenemos otros eventos que son de escala masiva, como puede ser el Reinvent, que si es primera vez que lo escuchas, es una conferencia anual que se da en Las Vegas, donde se presenta lo último de Amazon. Y bueno, acá hay un espacio nuevo también que se llama AWS Game Day, que tal vez lo hayas escuchado antes, y si no, pues es como una hackathon. Si nunca participé en una hackathon, bueno, es una competencia, ¿ok? Es una competencia donde resuelves retos de AWS, ¿no? De alguna categoría. Yo he estado en algunas de inteligencia artificial o de otro tipo de casos, ¿no? Por ahí. ¿Dónde se dan estas competencias? Justamente en los eventos masivos que veamos, que obviamente les vamos a estar avisando si por ahí hay alguno. Es así como se ve Deep Racer para quienes todavía nos acompañan y están interesados en saber físicamente cómo se ve una pista. Así se ve una pista de Deep Racer. Todas las personas alrededor, prácticamente como si fuera un Fórmula 1, pero obviamente a velocidades más controladas. Y tú puedes ver cómo el vehículo se mueve. Sí, es prácticamente así como se ve una pista de Deep Race. Buen equipo, el tiempo se nos está agotando, así que vamos a ver los skills cross, porque acá no hay mucho tecnicismo que explicar, es más una idea que te voy a compartir de otras habilidades que tú necesitas para dar el examen, que ya no son técnicas, ojo, son más de estrategia, son más de experiencia que tengo, que les estamos trayendo a ustedes que pueden utilizar. Así que atentos con el dato. Bien, lo primero es, bueno, ya sabemos que hay un montón de certificaciones, he hecho una referencia a un anime muy conocido por acá. Te decía, canaliza bien tus esfuerzos, ¿ya? No te atrofies con estudiar todos los servicios. Hoy día hemos mencionado 5 que sí o sí van a venir y de la lista vas a saber que al momento de rendir el examen, si tú revisas toda la guía, hay algunos que también vas a encontrar ahí. Entonces, no es necesario nuevamente revisar los 200, no es necesario. ¿Qué más? Cuando tú agendas un examen, usualmente hay una fecha que te comprometes a dar. Ya, te soy sincero, tú puedes cambiar esa fecha si por alguna razón tal vez te falta prepararte o algo pasa, quieres cambiar la fecha, puedes cambiar la fecha para otra más.
tal vez de acá a un mes, no lo sé, lo que tú quieras. No hagas eso. Sí, cuando tú das un examen, tienes una fecha, tienes que aprovechar cada minuto. Y por eso puse esta imagen acá, porque soy de esas personas que, por ejemplo, estudian el transporte. Se pueden revisar, obviamente, con mucho cuidado. No les recomiendo que lo hagan, ojo, pero bueno, escriban en un papel y leanlo en el camino, pero aprovechen cada minuto que tengan para estudiar. No cambien la fecha. Si ya se comprometieron a dar ese examen en una fecha, no cambien la fecha. Comprométanse y hagan, porque si no, nunca se van a certificar. Conozco muchos casos de esos. ¿Qué más? Acá hay otra referencia. Cuando uno da un examen de certificación, hay estrategias para poder responder preguntas al ojo, que va por palabras o términos clave. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, digamos, una pregunta de la cual no sabemos absolutamente nada, que a veces te va a suceder, me ha pasado a mí también, porque no lo sé todo, eso es un obstáculo, ¿no? Porque, entre comillas, no sabemos absolutamente cómo responder si no lo hemos revisado, pero las preguntas no necesariamente son preguntas, también tienen pistas. Entonces, si tú eres de las personas que solamente lee una pregunta y trata de responder como si fuera un robot, te va a funcionar si te lo sabes todo, pero a veces no. A veces te toca utilizar otra estrategia, jugártela, ¿no? Entonces, acá hay dos recomendaciones. La primera es que las preguntas no solo son preguntas y ya. Las preguntas a veces esconden pistas. Entonces, cuando revises una pregunta, entiende bien, por ahí hay alguna pista que te pueda ayudar a delimitar entre las respuestas que vas a dar. Y la segunda recomendación es que finalmente esas preguntas también pueden ayudarte, ¿no? En otras. O sea, a veces están conectadas por ahí, ¿no? Entonces, la reflexión acá es que no solamente vayas con la estrategia tradicional de voy, veo pregunta, respondo y se acabó, sino es más, voy, veo la pregunta, entiendo, encuentro pistas y respondo de una manera más eficiente. Lo otro que te quería decir es que cuando tú das un examen, no, como te decía, no todo es técnico y es probable que te tengas que exigir un poquito más para preparación. Sin embargo, como te decía, la teoría no lo es todo. Olvídate de que la teoría es suficiente para aprobar un examen. Sí, estudia teoría, trata de poner en práctica, pero también descansa, ¿sí? Porque cuando das un examen, créanme, cuando tú das un examen de certificación es muy agotador, es muy cansado porque son varias preguntas ya han visto que el examen más tope es de 3 horas. A mí me ha tocado dar esos exámenes y te demoras mucho, 3 horas inclusive puede que no te alcance. Entonces, a lo que voy es una exigencia física interesante. Por lo tanto, no creas que todo es repasar, repasar, repasar. Necesitas hacer simulacros, necesitas probar cómo te va dando un examen en todo ese lapso de tiempo sin pausas. Y si de verdad aguantas también, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante que varios se olvidan, que cuando se preparan por una certificación no es solamente saber, sino también es entender el peso y la exigencia física que pueda haber al momento de dar un examen. Y nuevamente, parece ridículo, pero es de verdad, chicos. O sea, cuando dan una certificación hay una exigencia alta. Por lo tanto, puse este meme de acá que dice pasaste y bueno, esa persona no pasó el examen solo porque tuvo que ir al baño. Y nuevamente, cuando tú das un examen, dependiendo de la modalidad, y ahí te soy sincero, cuando tú das una modalidad virtual, no puedes pararte y ir al baño. No puedes. Si haces eso, eh, probablemente te descalifique. Pero cuando tú vas presencial, creo que podría conversarse, ¿no? Pero a lo que voy es, en ese examen tienes que concentrarte al 100, por lo tanto hay cosas como esas que tienes que ir preparado, ¿me entiendes? Vas al baño antes, ¿no? Y das tu examen, entonces hay cosas como esas que ya tienes que tomar en cuenta y te lo digo porque es la realidad. ¿Qué más? Tienes que encontrar esa habilidad que a ti te ayude a estudiar de la manera más eficiente que consideres. Todo es estudiar efectivamente, repasar y leer, pero cada uno puede tener diversos métodos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta estudiar con música. Entonces, conecto la música con ideas principales de lo que estoy leyendo, pero hay personas que no pueden estudiar con música, o hay personas que estudian con la tele encendida, o algunos estudian de repente escuchando podcast, no lo sé, pero encuentra el método que sea más eficiente. No necesariamente entres y te pongas a leer porque te vas a dormir. Encuentra el método más eficiente para ti. Lo demás es que para dar estos exámenes vas a descubrir muchas cosas sobre ti, es una experiencia nueva. Yo sé que de repente tú me dirás, no, pero yo soy el más capo en mi facultad, en mi universidad, en mi carrera, yo doy todos los exámenes y me va bien. Este examen no es como cualquier otro.
déjame decirte que no. Entonces, si es primera vez que lo das, no te confíes, puede que te lleves una sorpresa. Así que necesitas sincronizarte, necesitas entender el reto físico, mental que implica rendir una evaluación de este tipo. Y bueno, si tu objetivo es certificar, entonces ten claro que eso es. ¿Ya? Y acá hago una acotación muy rápida. En el examen pueden haber 65 preguntas, pero no necesariamente tengas que responderle 65. Te vas a equivocar y está bien. Si te equivocas, sigue, ¿ya? No es como que tengas que hacerlo perfecto. Recuerda que hay un puntaje mínimo, entonces ahí dejo una pista, revisa cuál es, define una estrategia y avanzas, nada más. Entonces, este tipo de exámenes va a hacer que saques tu versión que tal vez no conoces a la fecha. Y es una que no solo va a dar este examen, probablemente de muchas más. Por lo tanto, tienes que estar preparado para eso. Un consejo más, bueno, esto va más para mí, como ustedes saben, yo estoy aquí con ustedes explicándoles sobre servicios y experiencias de cómo dar un examen, pero esa confianza no siempre ha estado conmigo. Por lo tanto, yo te diría que mientras vas estudiando tengas alumnitos, ¿no? Tengas personas que así como tú quieren dar el examen y tal vez a ti se te hace más cómodo explicarle conceptos. Entonces, eso te va a ayudar a ti a reforzar, ¿no? El que pues lee está bien, el que lo habla está bien, refuerza y el que lo explica pues aprende mucho más. Si tú lo entendiste, tienes que asegurarte que otras personas también lo hagan. Esa sería la idea de que tú puedas tener tus alumnitos, digámoslo así, o compañeros de estudio. Me encantaría que tengamos grupos de estudio, nos avisan ahí en el chat, lo pueden poner como idea. Y ya para cerrar, bueno, es probable que no estés listo para la certificación cuando quieras darlo, pero tampoco esperes a estarlo. Te va a faltar cosas, sí, no lo vas a saber todo, sí, pero tienes que darlo, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo y arriesgar y ponerte a prueba, ¿no? Y si sientes que algo te falta, levanta la mano. Tienes personas que de repente conocen sobre esto, pregúntales, no tengas miedo. Y pues ahora que tenemos el Student Builder Group de aquí de San Marcos, creo que para todos los que están aquí la puerta está abierta para que hagan las consultas, no necesariamente si son o no de la misma casa de estudios. Así que les invito a que dejen de poner excusas, como se le dice, y se proyecten a obtener una certificación y lo hagan ya, porque el tiempo sigue pasando. Sin más, acá debería haber zona de preguntas, pero nuevamente el tiempo nos está ganando, lo pueden poner en el chat, yo lo leo en un rato. Quiero aprovechar en mencionarles quién soy yo. Bueno, mi nombre es Javier, como ya mencionó Gary. Acá hay un QR donde pueden saber todo sobre mí, podemos conectar para futuros eventos que tengamos aquí con nosotros y también futuras experiencias que pueda compartirles de otros tipos de casos, competencias, certificaciones, vouchers y más. Lo que ustedes necesiten, ahí estoy, me pueden escribir con total confianza. Y también al Student Builder Group de San Marcos, quiero darle las gracias por el día de hoy, permitirme dar esta sesión para ustedes. Espero haya sido muy útil. Igual ahorita le voy a dar el pase a Gary para que dé sus palabras finales, pero nuevamente muchas gracias San Marcos por este espacio y encantado de poder seguir participando y trayendo conocimiento para todos. Sin más, muchas gracias nuevamente y creo que con eso cerramos. Veo acá una duda de Andrés, voy a tratar de responderla. ¿Los certificados mencionan la modalidad en la que fueron obtenidos? No, no menciona. Lo que sí, dependiendo, existe el idioma, puedes darlas en español e inglés, eso sí varía en el certificado, creo que ahí sí se cambia el idioma, obviamente, español o inglés, tu certificado sale en ese idioma, pero no se menciona la modalidad, no te preocupes, no. Bueno, Gary, creo que